Analizamos el conflicto entre Rusia y Ucrania, un conflicto que ya roza los 4 años y 5 meses, que inicialmente parecía que podía resolverse. Ha habido hasta ahora muchos intentos por lograr una paz definitiva, un alto al fuego definitivo. No se ha conseguido, como ya lo explicaba muy bien en el segmento anterior Michelle Valderas, licenciada en estudios internacionales, y nos hablaba de una evolución que ha ido sufriendo este conflicto. Sin embargo, el tema territorial sigue siendo fundamental, pero ahora quizás también el foco se ha trasladado al asunto comercial y económico. También es importante incluir en este análisis el hecho de que entre el 7 y 8 de este mes de julio se reunieron en Ankara los representantes de la Alianza Atlántica de la OTAN, y allí por supuesto se habló de Ucrania, como ha sido en los últimos años, ha sido un tema central para la OTAN. Vamos a analizar este tema, también incluyendo la variable de la OTAN, porque se le vuelve a dar un apoyo irrestricto a Ucrania por parte de los líderes o los representantes de la OTAN sentados allí en Ankara, y es oportuno también incluir esto en el análisis que estamos haciendo con Michelle Valderas, y licenciada en estudios internacionales. Michelle, importante hablar, ¿no?, de lo que ha sido o lo que ha representado Europa en este conflicto, la OTAN también, porque si bien es cierto que no oficialmente ha participado en el conflicto, la verdad es que la OTAN como organización ha estado muy implicado. Y recientemente hemos visto todo el asunto de los Patriots, que es un asunto también delicado, ¿no? Que la acción de la OTAN en el conflicto parece cruzar o ha parecido cruzar a lo largo de todos estos años muchas líneas rojas puestas por Moscú. Entonces, ¿cómo entenderlo? ¿Hasta qué punto la OTAN va a seguir implicada? ¿Esto va a seguir manteniéndose así? ¿Cómo verlo? Sí, me parece fundamental, ¿no? Y creo que muchas veces no se termina de dimensionar la importancia que tiene esta alianza dentro del conflicto. Y de hecho decir que en gran medida también sí ha estallado este conflicto ha sido bastante también por las intenciones también de algunos gobiernos en turno de Ucrania, ¿no? Por unirse a la OTAN. Pero no nada más Ucrania, ¿no? También otros estados quienes ya son parte también de esta, ¿no? Primero, no quiero meterme demasiado en historia, pero pues la OTAN finalmente surge, ¿no? En 1949 en un contexto post Segunda Guerra Mundial, ¿no? De contención al comunismo de la Unión Soviética, cuando Estados Unidos por un lado estaba tratando, ¿no? De contener como toda esta fiebre socialista que estaba, digamos, contaminando, ¿no? Europa y el resto del mundo. Y precisamente surge esta organización para que toda Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá mantuvieran esta alianza ideológica, política, económica y por supuesto militar, ¿no? Hacia los Estados Unidos. Finalmente, cuando cae Unión Soviética en 1991, deja de existir la contraparte de la OTAN, quien era la Organización del Tratado de Varsovia o el Pacto de Varsovia, que era el equivalente, pero de la Unión Soviética, ¿no? Evidentemente deja de existir porque implota Unión Soviética, deja de existir pues este bloque socialista que contenía todos los países de Europa del Este y bueno, uno que otro también, por supuesto, de los miembros de los que formaban parte de Unión Soviética, también en las repúblicas centroasiáticas, por ejemplo. Pero entonces lo que se esperaba era que así como dejó de existir el Pacto de Varsovia, que era también para contener al mundo capitalista, pues también dejara de existir la OTAN, ¿no? Que era para contener al mundo socialista. Pero en su lugar lo que hemos visto es que no solo no dejó de existir la OTAN, sino que cada vez siguió aumentando más el número de miembros y cada vez logró añadir a esta organización, a esta alianza militar, a algunos ex miembros del Pacto de Varsovia, algunos ex miembros del bloque socialista e incluso a varios también estados quienes en algún momento formaron parte de la Unión Soviética, ¿no? Por ejemplo, los estados bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, ¿no? Que hoy en día ya forman parte de la organización y quienes son también de los estados más rehacientes, digamos, ¿no? En esta confrontación en contra de Moscú, precisamente también por todo su pasado histórico, las continuas guerras, invasiones, etcétera. Y por su parte, por supuesto, también Rusia, desde que se independiza, ¿no? Desde que se disuelve la Unión Soviética, el gobierno de Rusia también ha nombrado en innumerables ocasiones, ¿no? La amenaza que representa a su seguridad nacional y a su seguridad regional la existencia de la OTAN cada vez más aproximándose hacia sus fronteras, ¿no?
Desde su momento, Gorbachev, cuando él se convierte en el primer presidente de la Unión Soviética, ya hablaba también con líderes occidentales, ¿no? Y solicitaba en su momento que no añadieran a los que se encuentran en sus fronteras, porque también hay que dejar claro que una organización como esta, ¿no? Como la OTAN, no nada más es un tratado, ¿no? No nada más es una firma y ya, sino que tiene algunas implicaciones, bueno, muchas implicaciones materiales, y esto se traduce en el permiso, ¿no? Que otorgan los países miembros para que puedan realizarse modificaciones infraestructurales militares dentro de sus territorios, ¿no? Entonces, por supuesto, si Estonia, Letonia y Lituania forman parte de la OTAN, esto quiere decir que miembros de la OTAN, ¿no? Que la organización en su conjunto puede tener bases militares en estos territorios, quienes comparten frontera directamente con Rusia, ¿no? Y por su parte, también, bueno, cuando el presidente Volodymyr Zelensky, desde 2019 que llega a la presidencia, empieza a hacer algunas declaraciones sobre sus deseos de que Ucrania también perteneciera a la OTAN. Esto nuevamente, ¿no? Prende las alertas en el gobierno de Vladimir Putin, ¿no? Diciendo, bueno, esta es una nueva amenaza, ¿no? Que entonces Ucrania, que además es un estado sumamente estratégico, ¿no? Importantísimo para Rusia, pensando también, por supuesto, por su territorio, por la frontera gigantesca que comparten, pero también por los oleoductos, gasoductos que atraviesan territorio ucraniano y que nutren a muchos países europeos, pero también incluso por la existencia de Crimea, y que en la parte baja de Crimea se encuentra la base naval de Sebastopol, ¿no? Conquistada en su momento por Catalina la Grande en 1700, que fue parte de Unión Soviética, por supuesto, pero que al deshacerse de Unión Soviética quedó como parte del Estado ahora independiente de Ucrania, ¿no? Pues había muchos temas en juego, además de lo que tú también ya comentabas hace unos momentos, ¿no? Esta búsqueda histórica también de Rusia de tener esta salida al Mar Negro que conecta con el Mar Mediterráneo, o sea, la salida a las aguas cálidas, ¿no? A rutas comerciales fundamentales que les conectan sí con Europa, pero también con el Medio Oriente y también con el norte de África. Entonces, había demasiado en juego aquí, ¿no? Y finalmente ha habido un apoyo directo, ¿no? Por parte de, quizás no la OTAN oficialmente, ¿no? No durante todo el conflicto, pero sí de los líderes o de los principales países, ¿no? Miembros de la OTAN, como por supuesto los Estados Unidos, ¿no? Pero también Alemania, pero también Francia, ¿no? Siendo algunos de los más destacados o los que más han aportado económica y militarmente en el apoyo a Ucrania, ¿no? Entonces, es interesante cómo en esta última reunión ya se habla ahora sí directamente, ¿no? De un plan Ucrania en donde se va a asegurar o se va a institucionalizar por lo menos este apoyo, ¿no? Recurrente económico militar a Ucrania, ¿no? Y que muy probablemente en la segunda o en la siguiente reunión que van a tener en Albania, muy probablemente ahí van a terminar, ¿no? Por designar hacia qué rubros, ¿no? Se va a destinar cada uno de los paquetes o de las ayudas económicas, y tratar de mantenerlo de manera estable, ¿no? Independientemente de los gobiernos que lleguen a cada uno de los países miembros de la OTAN. Entonces, es importante porque finalmente cuando pensamos en el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Pensando en un gigante económico, energético, militar, ¿no? Que es Rusia, ¿no? Rusia es el país número uno con ojivas nucleares, superando incluso a los Estados Unidos, es el principal productor de petróleo, ¿no? De gas natural en el mundo, y finalmente Ucrania, ¿no? Por sí mismo no cuenta, por supuesto, ni cercanamente a esas capacidades militares, energéticas, económicas que sí cuenta Rusia. Entonces no se podría explicar, ¿no? El extendido o el tiempo de duración de este conflicto si no fuese a partir de la ayuda económica, militar y asistencia que ha recibido Ucrania por parte de la OTAN, quizás de manera independiente con cada uno de estos miembros, pero ahora además ya de manera oficial institucional a través de la alianza, ¿no? Y eso probablemente, obviamente, nos puede hablar de una extensión aún más, ¿no? De este conflicto que parece no tener fin. Michelle, qué oportuno y necesario es este resumen que nos haces ya para cerrar esta entrevista, porque para entender este conflicto siempre hay que revisar las causas históricas. Es la única manera de poder entender la actualidad, la reclamación histórica de Rusia, la lucha por la integridad territorial de Ucrania, pero también, por supuesto, el papel de la OTAN, que ha sido fundamental en el desarrollo y en la evolución de este conflicto. Yo te quiero agradecer por habernos dado parte de tu tiempo y de tu análisis en esta conversación esta tarde. Les agradezco. Buena tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Escuchaban, amigos, el análisis de Michelle
Valderas haciendo un resumen y una reseña muy necesaria sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sigue estancado 4 años y 5 meses cuenta ya este conflicto que parecía que podía resolverse rápidamente, pero aquí seguimos intentando ver cómo se puede negociar una paz definitiva. Vamos a hacer una pausa en esta conversación y al regreso vamos a analizar otros temas que también son importantes en la agenda internacional.